Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del miércoles para la igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y pues el día de hoy estamos realmente muy felices, estamos de fiesta porque vamos a presentar este libro que lleva por título Educación para la Igualdad, una propuesta situada en el bachillerato. Y pues para hablar de este libro, para que lo conozcan, pues estamos aquí reunidas las autoras que participamos en este proyecto. Está con nosotras, está el día de hoy Majarba González. Majarba, ella es doctora en humanidades, en la línea de filosofía política por la UAM Iztapalapa. Es docente en la materia de filosofía en el CCH Vallejo desde hace 20 años. Actualmente es consejera técnica de esta misma institución y participó en la primera propuesta del programa de la materia de igualdad de género para el CCH, misma que justo ahora se imparte por primera vez en línea en todo el colegio. Majarba, bienvenida. Muchas gracias, Moni. Buenas noches. También está esta noche con nosotras Montserrat González, que es licenciada en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM. Lleva 17 años como profesora también del CCH Vallejo. Es Tauro, le encanta la playa y trabajar y apoyar a amigas y colegas. Es verdad, yo lo sé muy bien. Monse, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias a quien nos está viendo. Gracias, gracias. También está con nosotras Judith Díaz. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y maestra en didáctica y nuevos ambientes de aprendizaje por la Universidad Anáhuac. Tiene 16 años trabajando en el CCH y actualmente se desempeña como técnica académica en el Departamento de Formación de Profesores de la Dirección General y como profesora de asignatura del CCH Vallejo en las materias de psicología y de igualdad de género. Judith, muy buenas noches y bienvenida también. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan en la transmisión del día de hoy. Y bueno, yo me presento, yo soy Mónica Quijano, yo tengo a mi cargo la Dirección de Educación para la Igualdad aquí en la Coordinación para la Igualdad de Género y también soy profesora de tiempo completo de la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues estamos muy contentas, como les comentaba yo al principio, muy felices de poder presentarles este libro. Y pues quisiera yo comenzar Majarba, que tú fuiste la que coordinaste todo este proyecto y tuviste la iniciativa y bueno, nos invitaste a quienes estamos aquí reunidas. Te quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? ¿Qué inquietudes había y cuál es su propósito principal? Gracias, Mónica. Buenas noches, Monse, Judith. Buenas noches a quienes nos acompañan. Pues mira, yo tenía la inquietud de tener un material escrito dirigido a jóvenes de bachillerato, ¿no? Específicamente población estudiantil del bachillerato. Obviamente pensaba pues en el Colegio de Ciencias y Humanidades, específicamente en mi plantel, que es Vallejo, porque año con año desde antes de que comenzara esta propuesta de hacer una materia sobre igualdad de género, pues yo empezaba a dar en la parte de ética, en la materia de filosofía, perspectiva de género y me metía en esta historia del feminismo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que pues sí, hay mucho material, pero ese material está enfocado pues a otras latitudes, no otras especialidades incluso, ¿no? Gente ya que está muy adentrada en el concepto y en la historia del feminismo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo le explico esto a mis estudiantes? ¿No? O sea, ¿cómo les hago, cómo les muestro que esto no empezó en el año 2000? ¿Cómo les comparto, ¿no? Estas vicisitudes. Y entonces así fue que dije, pues no hay nada escrito. Yo empecé a hacer algunos artículos breves de divulgación, chiquitos.
los publiqué en algunas revistas del colegio, pero llegó el punto ya con la efervescencia y la necesidad de transversalizar la política institucional de la UNAM en el bachillerato que dije, no, es momento de redactar algo más acabado, más pulido, ¿no? Y entonces dije, voy a hacer un libro sobre la historia del feminismo. Pero después, al escuchar la manera en la que iban creciendo en los mismos temas o en temáticas afines, amigas, compañeras como Montserrat y como Judith, dije, pues, ¿por qué no las invito, no? Y después te conocí a ti, Mónica, ¿no? Y entonces dije, ¿y por qué no invito a Mónica? Pero esto fue te estoy hablando, meses, que yo dije, decídelo ya, ¿no? Porque pensaba en el tiempo para escribir, el tiempo para revisar, el tiempo para vincular, y entonces dije, hazlo. Y fue así cuando, pues, las contacté incluso por WhatsApp, ¿no? O sea, ni siquiera fue de voy a hacer un oficio, invitando a la doctora Mónica Quijano. O sea, dije, no, le mando un correo a Moni, le mando el WhatsApp a Monse y a Judith y empecé a vincular, ¿no? Obviamente, lo primeritito antes de invitarlas, le pedí el apoyo a la directora de mi plantel, la licenciada Marisela González Delgado, porque dije, yo no puedo hacer el libro, ¿no? O sea, puedo compilar, puedo hacer mi super Word, pero necesito un apoyo institucional, ¿no? Entonces, en cuanto la licenciada Marisela González me dijo, claro que sí, les escribí. Y grosso modo, ese es el origen, Moni. Está buenísimo, Majarba. Siempre es bien, a mí me gusta mucho como recuperar justamente estos procesos que están como antes, ¿no? Antes de que veamos ya el libro terminado, o sea, cómo va surgiendo la inquietud, cómo se van generando pues estas complicidades que terminan, pues terminamos siempre viendo el final, ¿no? Del proceso, pero siempre es bueno saber cómo inició. Y platícanos, Majarba, ¿cómo está conformado? ¿Qué capítulos tiene? Ah, claro que sí. Desde el momento en el que decidí, ¿no? Yo voy a redactar este capítulo y recordé las charlas que luego tenemos entre Judith, Monse y yo. Yo tenía muy claro bueno, tú, desde el momento en el que estás en la SIGU, pues tenías información sobre programas de formación docente, ¿no? Entonces, de ti tenía muy claro que te iba a invitar a escribir un artículo, un capítulo para el libro sobre educación en igualdad de género, ¿no? Y entonces el primer capítulo, que de hecho tú le pusiste el título muy amablemente, es Educar en igualdad de género, programa integral de formación docente en el bachillerato, ¿no? Posteriormente, pensé en el capítulo 2 para Judith Díaz, que ya nos hablará ella con detalles, ¿no? De manifestaciones del sexismo en el aula y sesgos de género en la práctica docente, porque Judith ha trabajado de manera muy minuciosa, ya seguido de manera muy minuciosa, ¿no? Estos aspectos del sexismo, las repercusiones en el aula, ¿no? Y también es profesora de bachillerato, entonces tiene ahí información actualizada y a la mano. Y entonces dije, viene perfecto el capítulo mío, que es el tercero, la historia del feminismo, pero además es un breve recuento. Yo me detuve en hacer definiciones que pudieran anclar la atención del alumnado de bachillerato para seguir escarbando, ¿no? Y también recurrí, a mí me ha acomodado mucho en docencia en bachillerato la metáfora de las olas del feminismo, ¿no? Porque creo que a pesar de que tiene muchas limitantes, a la hora de la exposición ayuda para identificar momentos, etapas, desplazamientos, retrocesos. Y me detuve en la introducción del feminismo o del neofeminismo, señala Ana Lau Jaivén, en México, ¿no? Porque dije, quiero que ellos tengan algunas definiciones, ellas, algunas definiciones, recorridos, desplazamientos y cómo llegó a nuestro país, ¿no? Para que recuperaran incluso esta memoria, no nada más conceptual, sino de archivo fotográfico, ¿no? De qué ocurría en México, porque de repente es como todo allá en Inglaterra, en Estados Unidos, sí, pero ¿y en nuestro país, no? Y ya después de eso dije, bueno, la eterna pregunta de las y los docentes, ¿y cómo llevo esto a clase? Y entonces dije, pues pedagogías feministas, ¿no? Y entonces Montserrat tenía reciente la experiencia que ya contará y me dijo, claro,
lo voy a hacer así, lo voy a redactar así, tengo evidencia fotográfica, o sea, todo en bono, así clic, 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 clic. Y ahí están los 4 capítulos del libro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Majarba, por darnos este panorama general de los contenidos del libro, que les invitamos a que lo consulten. Creo que hay una primera versión, ¿verdad, Majarba? Y se está trabajando en Sí. una segunda actualización. Eso es importante mencionárselos. Está disponible ahorita en la página del CCH Vallejo, específicamente en la sección de publicaciones editoriales, y está la primera versión que nosotras entregamos, ¿no? Después de una serie de avatares y vicisitudes a finales de 2023, inicios de este año, para que se publicara y lo pudiéramos presentar por primera vez en la Feria del Libro en Minería. Sin embargo, como siempre ocurre cuando uno escribe, ¿no? Revisas y entonces dices, ay, no, ay, yo quisiera modificar esto, modificar aquello, y entonces se está trabajando en el Departamento de Comunicación del Plantel Vallejo, está trabajando en las correcciones que ya les hicimos llegar, que ustedes amablemente me hicieron llegar. Y en cuanto esté la versión actualizada, corregida, se colgará en la página de publicaciones editoriales del CCH Vallejo. Pero bueno, si quieren consultar ahorita lo que tenemos, que es este texto que tú muestras en pantalla, ¿no? Y que tenemos aquí impreso, esta es nuestra primera versión, ¿no? Este es nuestro primer bebé. Y bueno, cuando esté la corrección, se hará saber en la siguiente edición y estará igualmente colgado y de acceso completamente para el público general. Perfecto, buenísimo. Pueden consultarlo, entonces, como nos comenta Majarba, les vamos a compartir, por supuesto, la dirección en donde, electrónica donde lo pueden descargar y pues ya les avisaremos cuando tengamos la nueva versión. Y pues justo yo quisiera que pudiéramos ya, pues desmenuzar un poquito más todos estos contenidos, este panorama general que nos dio Majarba. Y yo quisiera pues iniciar, Judith, tú eres la autora del capítulo Manifestaciones del sexismo en el aula y sesgos de género en la práctica docente. Y quisiera preguntarte, em, ¿cuáles son, no, estos principales sesgos de género que has podido identificar en la práctica docente en el bachillerato y cómo se manifiesta este sexismo en el aula? Hola, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para responderla voy a retomar justamente la propuesta que nos hace Margrit Eichler respecto a que existen 3 grandes tipos de sesgos de género, ¿no? El primero, que es el androcentrismo, que es una palabra que creo que ya ha sido muy sonada en los miércoles para la igualdad, pero vale la pena repasarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, implica la identificación de lo masculino con lo humano en general, invisibilizando a las mujeres. Entonces, prácticas androcéntricas en las aulas en general y en particular en el bachillerato, pues tenemos, por ejemplo, el uso del lenguaje con el universal masculino solamente, ¿no? Incluso cuando a veces en ciertos espacios, en ciertos escenarios, hay una mayor presencia de mujeres, de profesoras o de estudiantes, alumnas, pero usamos el universal masculino, ¿no? Y creo que aunque se ha avanzado en el uso del lenguaje incluyente y demás, todavía hay como identificamos muchas resistencias al respecto, ¿no? Y que si la RAE y que no sé qué. Entonces, estas prácticas androcéntricas de dirigir no solamente en el lenguaje al universal masculino, de poner ejemplos en, de lo masculino, ¿no? Como un ejemplo en general de lo humano, por ejemplo, de los cuerpos, ¿no? Y además de un modelo masculino, por ejemplo, blanco, heterosexual, ¿no? Con ciertos estereotipos, y también evidentemente, y eso pues se ha abordado muchísimo en la SIGU, en el SAGE, en muchos lugares, estas cuestiones de los contenidos del currículum en los programas de estudio, como pues hay un mayor énfasis justamente en las propuestas, las teorías, los descubrimientos, las aportaciones hechas por los varones, y se invisibilizan todas las aportaciones a las ciencias, a las artes, a la cultura de las mujeres, o bien
no reflexionamos en por qué justamente, si es que existen menos aportaciones por parte de las mujeres, justamente por qué existen, por qué las mujeres han, digamos, destacado menos en ciertos campos del desarrollo científico, cultural, humanístico, ¿no? Que tendríamos que detenernos a reflexionar en eso. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el CCH, el comercial, recientemente se hizo una revisión y ajuste de los programas, y una de las cosas que se trató de revisar, no siempre se logró, pues fue justamente que en los programas se revisara este sesgo androcéntrico y pues se incluyeran o se destacaran las aportaciones de las mujeres a las diferentes disciplinas, ¿no? También, bueno, existe el segundo tipo de sesgo de género que nos comenta Eichler, es la insensibilidad de género, es decir, no considerar al sexo y al género como variables significativas en los dos. Y bueno, aquí, digamos, en la licenciatura lo hemos visto desde, por ejemplo, profesores, profesoras que muchas veces no consideramos que las estudiantes tienen diferente tipo de ocupaciones, diferente tipo de condiciones, por ejemplo, que los varones, o quizá estudiantes que son mamás, ¿no? En el colegio, pues también en el CCH, digamos, enfrentan distintas circunstancias las estudiantes respecto a la violencia que sufren o los peligros, por ejemplo, que sufren en el transcurso en el traslado de la casa a la escuela, por ejemplo, pero también distintas condiciones a las que se enfrentan quienes pertenecen a alguna disidencia sexogenérica, ¿no? También habría que considerar eso. Y por otro lado, el tercer sesgo de género del que nos habla Eichler son los dobles estándares, esto de valorar de forma distinta o utilizar diferentes criterios para evaluar situaciones o problemáticas parecidas o idénticas entre hombres y mujeres. Y aquí algo que se ve en el bachillerato, por ejemplo, es que en algunas ocasiones se valora más por parte de cierto sector del profesorado las aportaciones de los varones, por ejemplo, en clase, ¿no? O no se hace nada cuando los varones están dominando, por ejemplo, la participación en las clases, no se hace nada por promover que también las estudiantes puedan participar. Y por otro lado, pues también seguimos viendo, y esto, bueno, se perpetúa en la licenciatura, se ha erradicado, pero sigue existiendo esta cuestión de que hay también colegas que consideran, y bueno, también el alumnado, que considera que los varones son mejores para cierto tipo de disciplinas, para cierto tipo de materias, ¿no? Y que las mujeres son mejores en otras, ¿no? Entonces, que se piensa que son incapaces, por ejemplo, de desarrollarse en estas ciencias que conocemos como duras, matemáticas, física, química, las mujeres, ¿no? Y que tienen mayor capacidad los varones. Ese tipo de sesgos los podemos encontrar en el bachillerato, pero muchos de ellos están presentes desde el preescolar incluso, ¿no? Muchas gracias, Judith. Creo que fue muy claro tu exposición, ¿no? Y quisiera que nos platicaras, Judith, esto que nos estás comentando, ¿no? De los sesgos de género que se han podido identificar en la práctica docente, del sexismo en el aula. ¿Cómo lo tratas en el capítulo del libro que trabajaste? Eh, Pues en primer lugar me pareció importante como que las lectoras, los lectores, les lectores tuvieran muy claro justamente que el acceso a la educación ha sido para las mujeres un derecho ganado, digamos, si consideramos la historia de la humanidad, pues de forma muy reciente, ¿no? Y aunque ya hace, pues digamos, un par de siglos hay presencia de las mujeres en los espacios educativos, en realidad, pues al principio éramos bastante rechazadas, ¿no? Bastante menospreciadas. Y esto, bueno, dan cuenta de numerosas publicaciones, textos y demás. Y bueno, que entonces es importante como defender ese derecho que han ganado o que han ganado las mujeres.
cómo ha crecido la presencia de las mujeres en los espacios educativos es muy importante, pero cómo todavía, a pesar de estos avances que hemos tenido, pues seguimos enfrentándonos a diversos obstáculos. Siempre lo decimos, no es que los varones no se enfrenten a obstáculos también para en sus trayectorias escolares, pero digamos que hay cuestiones muy claras que tienen que ver con el género, que ponen en desventaja a las mujeres, a las disidencias sexogenéricas, y obviamente que esto se atraviesa con otras condiciones como la etnia, la clase social, en fin, ¿no? Entonces, bueno, inicio como puntualizando esto, también la importancia de la educación, como la educación, pues sabemos, es un motor de cambio, es una es una herramienta básica para cualquier ser humano y es un derecho humano fundamental. Y entonces, en ese sentido, como la importancia de defender que la educación que reciban todas las personas sea una educación justamente incluyente, justa, humana, ¿no? Igualitaria. Y en ese sentido, pues reconocer también, que es la segunda parte del capítulo, que históricamente sí la escuela ofrece una ventana, una oportunidad muy importante de desarrollo, pero también hay que reconocer que en la escuela, sabemos, se reproducen todas las desigualdades sociales de la sociedad, y ya lo decíamos hace rato, por clase social, por pertenencia étnica, evidentemente por género, si perteneces a una disidencia sexogenérica o no, si tienes o no alguna discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, esto igual ha sido abordado pues por numerosas autoras, autores, mucho desde la sociología, ¿no? Cómo la escuela reproduce estas desigualdades y cómo es importante tener esto en cuenta, ¿no? Que queremos justamente apuntar hacia esta escuela transformadora, hacia este lado de la escuela luminoso, pero que hay que reconocer que pues al final la escuela está inserta en este espacio social, en estas estructuras sociales, y se siguen reproduciendo distintas desigualdades. Y ya una vez que tenemos eso claro, bueno, ya en la tercera parte de mi capítulo, justamente ya me adentro a identificar estos sesgos de género y estas prácticas sexistas que se producen en el aula, que tienen que ver con el uso del lenguaje, como ya lo comentábamos hace rato, con los contenidos de los libros, pero los ejemplos que usamos las y los profesores, desde, por ejemplo, que cuando nos dirigimos al alumnado, a veces asumimos que todas las personas son heterosexuales o que todas las personas tienen cierta identidad sexogenérica, ¿no? Y no es así y tendríamos que investigarlo. Y bueno, prácticas sexistas de discriminación, de exclusión hacia cierto grupo de la población, particularmente decíamos a las mujeres, a las disidencias sexogenéricas, a las personas con alguna discapacidad, pero bueno, ahorita como estamos hablando de estas cuestiones de género, pues resaltamos estas prácticas sexistas que se dirigen particularmente a las mujeres y que, bueno, también muchas de ellas o gran parte de ellas también desembocan en cuestiones de violencia sexual, ¿no? Desde comentarios inapropiados para las estudiantes sobre su vestimenta, sobre su cuerpo, sobre alguna característica física y demás. Y bueno, hacia el final, justamente con lo que trato de cerrar es, bueno, con esta reflexión de qué necesitamos justamente para cambiar, para erradicar estos sesgos de género y estas prácticas sexistas, sobre todo desde el ámbito del profesorado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como docentes en esta problemática? ¿No? Sabemos que hay una responsabilidad obviamente institucional. em, Obviamente el alumnado, lo decíamos hace rato, también reproduce muchas de estas violencias, de estas prácticas sexistas y demás, pero pues la importancia justamente de que este cambio se genere y se promueva desde la comunidad docente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí si leen el capítulo, si leen nuestro libro, pues van a encontrar justamente algunas investigaciones que se han hecho al respecto sobre qué se ha detectado entre el profesorado y qué se ha empezado a hacer para pues tratar de modificar
estos sesgos de género, estas creencias y estas prácticas. Y bueno, pues mucho de ello apunta justamente a la sensibilización, al trabajo a través de cursos, talleres, y pues por ahí aprovecho mucho de lo que hace la SIGU, que la verdad tiene cursos, talleres y propuestas muy interesantes, pero pues lo mismo el CIEG, y en el CCH, en el bachillerato, también hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos. Muchas gracias, Judith. Muy importante todo lo que dices, la verdad, escuchándote. Yo espero que le pase lo mismo a quienes nos escuchan ahora, pues me dan muchas ganas yo de releer tu capítulo porque ya lo había leído y me parece muy importante. Majarba decía hace rato que era importante para el estudiantado. Y también yo pienso que para el personal docente, ¿no? Para los profes, porque creo que este reconocimiento, o sea, yo creo que hay que partir por este reconocimiento de que existen estos sesgos, de que existe este sexismo, justamente para poder transformar, porque si no lo visibilizamos, si no se reconoce, si como comunidad educativa no identificamos lo que está sucediendo en nuestras aulas, pues difícilmente podemos transformarlo, ¿no? Y aprovecho para comentar. Por ejemplo, aquí Beatriz Islas, les estábamos preguntando también a nuestra audiencia para establecer un diálogo, que qué prácticas sexistas en el aula han encontrado en su experiencia como docentes o como estudiantes. Beatriz Islas nos dice que nos enseñan más autores o científicos hombres, ¿no? Totalmente, que es una de las cuestiones que tú comentabas. Vianey Mejía nos comenta: yo me di cuenta que en la licenciatura las mujeres no éramos sujetos, sino objetos. Gracias a los comentarios de muchos profesores, como desde que entran las alumnas veo a quién me voy a ligar, las mujeres no sirven para pensar, sino para mover su cuerpo. Fue como un balde de agua fría para mí, sobre todo porque pensaba que el trabajo que habían hecho otras mujeres antes de mí había logrado poner a salvo nuestros derechos en la academia. Ahora veo que es un trabajo que sigue totalmente, ¿no? Creo que es algo que tú también comentas, Judith. Yo creo que es algo que tenemos que seguir construyendo, porque por supuesto que ha habido muchas personas que han ido, muchas mujeres antes que nosotras que han ido trabajando todo esto, pero pues sí, el trabajo sigue, porque desafortunadamente estas malas prácticas, porque son malas prácticas que además, como dice Vianey, o sea, también minan el entusiasmo con el que entran los estudiantes, les estudiantes al espacio educativo, y todo estas sesgos, este sexismo, pues justamente va minando su derecho a la educación. Mariel Martínez dice que los profes dan la palabra a los hombres y pongan sus trabajos de ejemplo, ¿no? Sí, totalmente, que era este doble estándar que nos comentabas hace rato, Judith. Cecilia Núñez nos dice: como docente, la sexualización y acoso; como estudiante, prejuicios sobre los temas que les interesan a las estudiantas, como el amor, los hombres, etcétera. Totalmente, ¿no? Entonces, creo que, como comentabas, Judith, yo creo que es muy importante poder poner en la mesa este reconocimiento. Y justo pienso que en resonancia y también como en respuesta a lo que tú comentabas y que también trabajaste al final de tu capítulo, que es qué podemos hacer también como profes, como profas, como docentes, para ir transformando estas malas prácticas. Pensaba en justo las pedagogías feministas, ¿no? Y Monse, tú tu capítulo justo versa sobre esto, ¿no? Sobre las pedagogías feministas como una posibilidad, de hecho así es el título de tu texto, como una posibilidad para reconocernos y situarnos en nuestra práctica docente. Monse, yo te quería preguntar, ¿cómo podríamos definir a muy grandes rasgos estas pedagogías y por qué es importante que las consideremos en nuestra práctica docente? Muchas gracias, Moni. Pues, híjole, parece una película, parece una pregunta sencilla, como de cómo la defines, pero es complicado, ¿no? O sea, es complejo definir las pedagogías feministas. Yo lo voy a tratar de contestar como desde una postura personal, porque me parece que además
las pedagogías feministas justamente apuntan a que asumamos una postura, ¿no? Entonces, bueno, yo iniciaría definiéndolas o podría definirlas como un posicionamiento justamente, una postura personal y política que implica distanciarse del sistema patriarcal, ¿no? Además de eso, es propositiva o son propositivas, son integradoras y posibilitan ver cómo es que construimos el conocimiento marcado por nuestro género, ¿no? Es decir, yo me asumo como docente, pero también como mujer, ¿no? Y entonces esa condición de género, pues hace que yo transmita, posibilite la construcción del conocimiento en mi aula, en mis grupos, pero tal vez no era consciente de eso, ¿no? Entonces las pedagogías feministas posibilitan que lo podamos observar, como mi condición de género también influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado, ¿no? Yo parto, bueno, en mi capítulo y también en mi vida personal, parto del planteamiento de Bourdieu. Me parece que ya un poco Judith lo decía entre líneas, o no, lo decía literalmente, pero bueno, parto del planteamiento de Bourdieu, que afirma que la escuela no es una institución neutral, ¿no? Que además es como, ¿no? O sea, cuando una lee a Bourdieu es como, ah, caray, o sea, sí es cierto, ¿no? Sino que el proceso educativo, siguiendo este autor, la escuela se vuelve generadora de violencia y dominación simbólica, que me parece que los comentarios que leías, Moni, pues lo ejemplifican perfectamente, ¿no? Y el profesorado, por supuesto que podemos ejercer o ejercemos violencia simbólica, ¿no? Entonces, las pedagogías feministas también invitan como a observarnos, por eso en el título yo ponía para situarnos, ¿no? Este poder de la escuela como institución no neutral, este poder se objetiva en el cuerpo, en los gestos, en los pensamientos, en las percepciones, en los comportamientos, y así se responde de manera inconsciente e irreflexivamente ante ciertas situaciones. Y entonces cuando yo leía esto de Bourdieu, ¿no? Y bueno, y ahora que lo tengo presente y lo veo también en mis clases, porque es una temática que aborda mi programa, yo me ponía a pensar, claro, o sea, yo recuerdo, y seguramente todas, todos y todes, en la primaria, en la secundaria, como pues la escuela, hay un disciplinamiento de los cuerpos en la escuela, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la primaria, o sea, teníamos que estar sentadas y sentados derechitos, y si entraba alguien nos parábamos y saludábamos, buenas tardes, o sea, así. Ahora ya no, ¿no? O sea, ahora qué maravilla que ya no se tiene que hacer eso, al menos en bachillerato, pero y yo lo veía muy normal, o sea, de pequeña para mí era como, ya entró un adulto, me callo, me paro, saludo, así, ¿no? Y entonces nunca me había puesto a pensar en cómo la escuela, claro, disciplina nuestros cuerpos, ¿no? Cómo hay que pedir permiso para ir al baño, ¿no? Hay que aguantarse, no hay que moverse mucho, ¿no? De pronto yo escucho comentarios de mis estudiantes de bachillerato que es como, en la materia de tal, pues no me puedo ni estar moviendo porque me dicen que me quede quieto porque no estoy poniendo atención, ¿no? Entonces, híjole, todos estos elementos pues hacen alusión justamente a esta violencia simbólica del autor, de Bourdieu. Y entonces, frente a este planteamiento, es que yo encuentro cobijo justamente en las pedagogías feministas como una forma de transgredirlo, como una forma de transgredir este planteamiento y que además posibilitan analizar la educación, pero también hacer propuestas, ¿no? O sea, sí es una cuestión como teórica, pero también es una cuestión de práctica. Y las pedagogías feministas, además, yo diría que tienen como características, pues que logran aprendizajes situados, aprendizajes experienciales, fortalecen el pensamiento crítico, vinculan el aula con una mejora comunitaria, introducen la ética del cuidado en la escuela y parten de que el aprendizaje es democrático y participativo, ¿no? Entonces, bueno, es como todo un abanico que incluso me parece que a nivel personal, como profesora, hasta encuentro como una calma, ¿no? Me permite como relajarme y encontrar otra manera de poder impartir mis clases de una manera mucho más cercana a mí, pero también al estudiantado, ¿no? Y también la podría definir o podría agregar que son otras formas de mirar el proceso educativo, ¿no? No se trata de
como de decir, ahora voy a darle, o solamente voy a ver los saberes de las mujeres. No, es una forma es otra manera de mirar, ¿no? De mirar el proceso educativo que permite justamente ver a la escuela como un espacio donde además de adquirir conocimientos, se siente, ¿no? Y a mí, yo cuando pude como conectar estas dos partes del aprendizaje, pero además de sentir, ¿no? De las emociones, del cuerpo, híjole, la verdad es que mi práctica docente cambió completamente, ¿no? Hasta para mí, hasta mí como maestra, cuando ya incluso reconozco que llegué estresada, que llegué cansada, que el metro, que bla, 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 y lo platico con mis estudiantes, hasta ellos y ellas es como, ay, la maestra usa el metro, ¿no? Pues sí, o sea, no, no, o sea, también me desespero y me sacan del metro y la manifestación y me bajan del trole, y entonces eso también permite como una nueva vinculación, una nueva construcción de esta comunidad de aprendizaje, diría Hooks, pues al interior de mi aula, ¿no? Y pues así, para mí las pedagogías feministas son una postura de resistencia ante el sistema patriarcal que sin duda alguna ha mejorado mi práctica docente. Wow, Monse, yo estoy muy impresionada porque diste una respuesta increíble, súper completa para efectivamente una pregunta nada fácil de responder. Y justamente te quería preguntarte, porque a mí me encanta el título de tu capítulo, ¿no? Esta de las pedagogías feministas como posibilidad para reconocernos y situarnos en nuestra práctica docente, que lo has comentado bien. En tu capítulo también trabajas como tu propia experiencia en la clase de ciencia política. Entonces, si nos pudieras platicar, bueno, ya nos platicaste como esta parte más general, que todo esto que nos has contado seguramente está incluido en el capítulo, y también preguntarte por esta experiencia tuya, ¿no? Ya que compartes también en este capítulo y que creo que puede ser también muy enriquecedora como una buena práctica, como una manera muy tangible demostrar de qué manera se puede aplicar estas pedagogías ya en la práctica. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, Moni. Pues no voy a entrar como tanto en detalle para que lean el capítulo, pero bueno, yo entiendo a las pedagogías feministas como esta postura personal, ¿no? Y entonces yo lo señalo en alguna parte del capítulo, si el estudiantado, y bueno, y también el profesorado, pero si el estudiantado revisa el capítulo, o al menos mi capítulo, digo, también los de mis compañeras y amigas, ¿no? Pero si revisa mi capítulo, hay una experiencia personal, ¿no? Y entonces mi intención es justamente que el estudiantado observe que también las profesoras, los profesores enfrentamos batallas, ¿no? Podría ser como una pequeña batalla para alguien o una gran batalla. En mi caso fue una gran batalla, ¿no? Ya lo puedo comentar, ya me puedo reír, pero en ese momento, que pasó lo que no les voy a contar para que lo lean, pero en ese momento, o sea, sí me cimbró, ¿no? Esta situación personal me cimbró y entonces fue donde yo dije, hay algo en mi práctica, o sea, hay algo en mí que generó esta reacción, ¿no? Entonces fue como, ¿qué hago? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Y entonces me puse a investigar, yo estaba en la CINIC, y fue que me acerqué a las pedagogías feministas y a la pedagogía de la ternura. Y entonces dije, bueno, ya tengo como todo esto, como toda la teoría, y ahora, ¿cómo le hago para llevarlo a mi clase? De ciencia política, además, ¿no? A mí me encanta porque cuando yo digo que hago un bordado feminista en ciencia política, muchos, sobre todo varones, muchos colegas de mi materia se paran de pestañas, ¿no? Y es como de, ¿cómo un bordado en ciencia política, ¿no? Y me encanta porque justamente tiene que ver con esta transgresión al sistema patriarcal, ¿no? O sea, ¿y por qué no un bordado? ¿No? Pero bueno, es como, ¡ah! Y entonces, bueno, el bordado yo lo hago con mis estudiantes, con todos y todas y todes, hacia el 8 de marzo. De hecho, el pretexto es hacer una exposición de nuestros bordados el 8 de marzo en la explanada central del plantel. Y entonces hay un aprendizaje en mi programa, porque está vinculado con el programa, por supuesto, que dice, asume posturas ante las contradicciones de su sociedad, y otro aprendizaje que dice, entiende que la condición ciudadana es una actitud activa y responsable frente a las problemáticas nacionales y mundiales.
Y entonces yo pensaba, pues la violencia de género, los feminicidios, el 8 de marzo, o sea, ¿qué más pueden bonar perfecto con estos dos aprendizajes, ¿no? Que además son transversales, son actitudinales, procedimentales, conceptuales, como toda esta parte que solicita la rigurosidad académica, ¿no? Pero yo pensaba, ¿y cómo le hago para que mis estudiantes asuman una postura? ¿No? O sea, les pido que hagan un ensayo, un cuadro comparativo, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero decía, híjole, no, siento que no llegan a asumir una postura. Y entonces, lo que a mí, viendo una transmisión justamente de la SIGU, de los miércoles para la igualdad, es que veo como distintas manifestaciones de prácticas artivistas y veo ahí el bordado. Y a mí me encantó el bordado, me hizo clic inmediatamente. Entonces me acuerdo que dije, voy a hacer un bordado. Le conté a Majarba y a Judith, voy a hacer un bordado. ¿Y sabes bordar? Y yo, pues no, pero lo veo en YouTube. Y, o sea, el chiste también es como aventarse como maestra, ¿no? Aprender, ¿no? Les dije a mis estudiantes que obviamente me pusieron cara como de un bordado, así como maestra, escuché bien, o sea, ¿no? Y yo empecé haciendo el bordado hace 2 años y hace 2 años más o menos estaba como el súper exitazo, digo yo, de Shakira, de Las mujeres ya no lloran. No me acuerdo cómo se llama la canción, es como una pista con Bizarrap, algo así, ¿no? Pero bueno, uno de los versos dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Entonces yo les decía a mis estudiantes, las mujeres, vamos a abordar una frase que complete esto. Las mujeres ya no lloran, ¿qué cosa? ¿No? Y entonces el ejercicio de las chavas de asumir una postura de, bueno, y si sí quiero llorar, bueno, era como toda una reflexión. Y a los varones lo que tenían que bordar era yo como hombre el 8M y puntos suspensivos. Y la intención era justamente que, o sea, porque ellos me decían, es que no entiendo, maestra. Y yo les decía, sí, sí, tú, Juan, como hombre, ¿qué aportas el 8M? ¿Qué haces el 8M? ¿Qué reflexionas? A ellos les costó más trabajo, ¿no? Porque decían, las defendemos, ¿no? Yo, ¿qué? No queremos que nos defiendan, ¿no? O sea, y fue un ejercicio, la verdad, bien bonito. Ya que terminamos, yo les preguntaba cómo se sintieron, cuando veían sus bordados en la explanada y que los demás chicos y chicas se acercaban y hasta les tomaban fotos y se tomaban fotos, era como, ay, maestra, alguien más leyó mi frase y se emocionó y entonces yo también estoy resonando y se quedaban, ¿no? Como... Y de hecho yo les pedí, le dije, oigan, quien quiera regalarme su bordado como para ir haciendo mi archiva, no me lo dejaron, ¿no? Era como, ay, no, maestra, yo me lo llevo, bueno, está bien. Pero la experiencia fue súper bonita. Yo como profesora me pude vincular, pude alejarme un poco de algunas prácticas adultocéntricas que no había observado, que tienen que leer en mi capítulo, ¿no? Que no había observado. Me parece que es una forma como híjole, de transgredir el sistema patriarcal en la educación, en el espacio, y qué mejor que presentarlo en la explanada del plantel, que además está frente a la dirección, es como un espacio muy simbólico, también es una manera de resignificar tendederos, ¿no? Bueno, me parece que posibilita muchísimas cosas. Monse, muchas gracias por compartir esta experiencia y de verdad, pues lo mismo que con Judith, a mí se me antoja volver a releer tu capítulo y también invitarles a que lean el capítulo de Monse, que vean esto que nos está platicando, está ahí. De hecho, el libro tiene unas fotos muy hermosas en donde van a poder ver también parte de esos bordados. Y creo que realmente, y ahorita quiero pasar justo con Majarba porque me parece que complementa, o sea, como decía yo hace rato, resuena, ¿no? El texto de Judith y el tuyo porque son súper complementarios, porque está el reconocimiento y luego maneras de hacer de otras formas de bordar y de tejer que además justo para las pedagogías feministas también la metáfora del bordado y del tejido y del entramado es súper importante. Entonces también como poder llevarlo a la práctica creo que es una experiencia increíble. A mí me hubiera gustado estar en esa clase. Y justamente, Majarba, nos platicabas al principio, que de hecho fue lo que detonó estas ganas de hacer este libro, que era trabajar justo sobre la historia del feminismo, ¿no? Pues que en el fondo, pues la posibilidad del reconocimiento de los sesgos y el sexismo en el aula, las propias pedagogías antipatriarcales, pues vienen del feminismo. Y quisiera justo preguntarte, ¿no?
¿Cómo haces este breve recuento? Ya nos habías platicado un poco al principio. ¿Cómo abordaste esta historia del feminismo en tu capítulo justo pensada pues, para los les estudiantes? Gracias, Moni. Fíjate que primero empecé a abordarlo con el texto de, bueno, cuando conocí, debo señalar que primero mi acercamiento al feminismo por escrito fue cuando me encontré, literal, me encontré el texto de Nuria Varela, Feminismo para principiantes, me lo encontré en alguna librería. Pero aparte fue así, estaba en las mesas de novedades, ¿no? El libro de bolsillo. Y en ese momento, pues dije, yo ya había tomado, fíjate, algún diplomado sobre perspectiva de género. Pero a mí me llamó la atención que yo tenía esta visión, no es cierto, no fue un diplomado, fue un curso de 40 horas de perspectiva de género y en el curso jamás se mencionó el feminismo. O sea, yo creía que la perspectiva de género era algo, una metodología que no así como muy cuadrado, que identifica. Jamás en la vida había visto yo la relación entre feminismo y perspectiva de género, no la conocía. Compro el texto de Nuria Varela, me lo devoro y así como no sé, como coincidencia, escucho en alguna conferencia a Marcela Lagarde hablando del marco feminista que permite la emergencia de la perspectiva de género y fue así de ¡guau! O sea, ¿en qué momento, no? Y entonces yo dije, necesito saber más, ¿no? Y entonces empecé así una investigación, una búsqueda, ¿no? Como yo podía, porque debo señalar que ahorita ya como docentes hay muchos, está la SIGU, ¿no? Tenemos redes sociales, pero estoy hablando que hace 15 años no existía esta cercanía a través de las redes sociales, no existía esta disponibilidad de textos en PDF que empezábamos a tener a raíz de la pandemia. Entonces yo fui rascando y rascando, empecé a leer a Marcela Lagarde y entonces para mí dije, a ver, esta perspectiva de género que se maneja en muchas ocasiones de manera institucional como salida de algún lugar y que llegó, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar de igual, así, pero como todo pegado, como parchado, ¿no? Como de, a ver, ya, la perspectiva de género y arriba las mujeres y son lo máximo y entonces los hombres así, ay, no, a las mujeres no se les toca con el pétalo de una rosa. Yo dije, es que no. Y entonces yo empecé a hacer mis textitos de divulgación, ¿no? Que les compartí a mis alumnos y les voy a ser honesta, me daba miedo hablarlo en clase porque no me sentía yo con la suficiente formación académica como para decir, y si tengo aquí un chavito que explota y me dice cosas, ¿no? Me sorprendí que sí encontré muchas reticencias, pero no lo suficientemente fuertes como para rechazar la información. Y entonces así empecé y descubrí que una manera, pues creo yo, desde mi experiencia docente, inteligente o más bien asertiva, es comenzar con las definiciones. Y comienzo con las definiciones y empiezan a surgir preguntas, preguntas por palabras, preguntas por conceptos. Y entonces luego menciono alguna feminista relevante, ¿no? Y empiezo a tejer con las y los estudiantes, ¿no? Y entonces llegamos hasta los feminismos recientes y bueno, el entusiasmo, la intensidad en clase, la conexión inmediata con las prácticas activistas ahora es boom. Y hay veces que cuando les digo en clase tenemos que acabar ya, no, eso porque no, maestra, no, no. Y entonces ahora encontré la manera de vincular en mi programa de estudios la unidad de ética con la de estética a través de la práctica activista. Entonces, a mí me parece una cosa espectacular porque hay teoría, hay concepto, hay genealogía, hay discusión, hay debate, por supuesto que hay contradicción, ¿no? Hay cuestionamiento a ciertas prácticas, pero hay también necesidad de conocer y necesidad de comprender. Entonces, se genera en mi disciplina, ¿no? En la que yo estoy comprometida a tiempo completo en el colegio, ¿no? Se genera así indicativamente en el programa la posibilidad de articular historia del feminismo, ¿sí?
con prácticas artivistas, pero teniendo detrás el horizonte conceptual, que luego es importante para estas prácticas en el salón de clase, ¿no? Para estos discursos. Entonces, para mí ha sido un rastreo, les digo que empecé yo de autodidacta, ¿no? Muchas cosas no las conocía, muchas cosas después me di cuenta que pues estaban incompletas, ¿no? Pero me da gusto ahora darme cuenta de que puedo complementar esa inquietud inicial con todo lo que se nos ofrece ahora, ¿no? Es una maravilla. Y yo siempre, cada que tengo oportunidad, digo, eh, la perspectiva de género no es sola, la perspectiva de género no es una cosa que llega a las instituciones y aunque les incomode, se tiene que hablar de feminismo. ¿No? Y que bueno, sabemos, pues muchas personas dicen, ¿no? Si no incomoda, entonces no es feminismo. Y sí, en muchas ocasiones es lamento, compañero, compañera, ¿no? Pero esto es desigualdad, ¿no? Lamento, pero esto es violencia, lamento. Y entonces ya me siento yo tranquila con el manejo de las fuentes, con los textos escritos en muchas ocasiones, porque sabemos que estamos en situaciones de poder, en lugares de poder en el trabajo. A veces me siento contenta de decir, mira, y no lo digo yo, lo dice tal, ¿no? Y de repente para mí es incluso un honor decir, lo dice Marcela Lagarde, ¿no? Lo escribió Simone de Beauvoir, o sea, permítame, pero no. Y en muchas ocasiones, y algo que aprendí gracias a las pedagogías feministas, hay grandes mujeres, lo pongo entre comillas, o más bien renombradas, pero todas las mujeres tenemos aportaciones. Entonces a mí me fascina cuando digo, la compañera fulana que dijo tal cosa, ¿no? Exacto, a ver, díganle a Lagarde, ¿no? Pero, por ejemplo, tal compañera que yo conocí y yo lo cito, en el curso de formación de tal, que se llama tal, nos dijo esto. O sea, aprendí que la genealogía de las mujeres está en lo cotidiano también. Me maravilla porque eso va directo contra mi formación académica de solamente puedes citar a la gente grande, importante, renombrada, ¿no? Entonces, todos esos aspectos intenté meterlos, ¿no? Muchas veces de manera muy escueta y muy sintetizada en el capítulo, pero con la idea de que al leerlo los chicos, las chicas, ¿no? Digan, bueno, a ver, ¿y por qué mencionó esto? ¿Ya qué se refiere con esta anécdota? ¿Y por qué lo personal es político? E incluso cité unos textos que retoma Marta Lamas justo en su texto de Lo personal es político, de la revuelta, ¿no? Cuando utiliza esas partes en clase, de verdad, o sea, hay chicos que dicen, es que yo no me imagino cómo hacían una revista cuando ahora todo es rápido en el Word, ¿no? Con tus imágenes de Pinterest o tus fotos que tomas con el celular y ya armas una publicación. Sí, las mujeres requerían expresarse, las mujeres tocaron puertas y derribaron muros y muchas veces vencieron vergüenza, etcétera, etcétera, y mostraron las vindicaciones por las que luchaban, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, en general, o creo que ya me extendí, es eso. Y para mí el feminismo es ese marco. Entonces yo tengo mi historia del feminismo, elijo una etapa, me sitúo y entonces inmediatamente identifico prácticas sexistas, perspectiva de género, me traigo a, no sé, a Hooks, me traigo a, ¿no? Y entonces ya armo una planeación para mí maravillosa en la que puedo situar diferentes aprendizajes de mi programa indicativo. De verdad, a veces pienso, nunca me había sentido tan contenta al dar clase. O sea, mi clase perdió esa aridez, esa rigidez y sigo impartiendo clase de filosofía, ¿no? Así, Moni. Ay, muchas gracias, Majarba. Creo que lo que comentas es también bien importante. Efectivamente, el feminismo es este paraguas, ¿no? Y en ese sentido también, pues resuena con el texto de Judith, con lo que nos comentaba Monse y con lo que tú ahorita nos comentas, que me parece importantísimo. Yo justamente estaba pensando y estaba haciendo como estas asociaciones también, como hay un feminismo universitario que lleva muchos años, y yo pensaba, fíjense, están
ciencias políticas, psicología y filosofía. Yo pensaba como en estas ancestras nuestras en la universidad, Graciela Hierro, con la clase de ética, pensaba en Alaída Fopa, en ciencias políticas, pensaba pues en GAMU y en todo lo que se organizó desde fines de la década de los 70 en la Facultad de Psicología y cómo pues no me parece para nada azaroso ni que en el fondo pues estas resonancias entre disciplinas y profas que además lo están llevando al bachillerato, que a mí me parece fundamental, ¿no? Creo que como también rescatar el título del libro, ¿no? De esta propuesta situada en el bachillerato, porque creo que es muy importante que se trabaje directamente el tema con bachillerato. Justo en el capítulo de formación docente, yo me di cuenta que hay muy poco trabajo realmente enfocado al bachillerato, ¿no? O sea, o se habla de las disciplinas, o se habla como de la educación básica, digamos, o sea, ahí hay mucho trabajo y yo creo que el bachillerato es un campo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir explorando y yo creo que justo, pues este libro es muy importante porque convoca también al diálogo, que creo que por aquí justo no me acuerdo quién de ustedes lo comentaba, pero cómo esto se está construyendo y lo estamos construyendo constantemente, cómo hay que pues seguir produciendo, ¿no? Estos diálogos, estas invitaciones a reflexionar, a pensarlo, y pues en ese sentido, ya como para ir cerrando, porque se nos está terminando el tiempo, pues justamente uno agradecerles esta iniciativa, porque además yo sí quiero también reconocerles que la verdad es que el trabajo de docencia en bachillerato es muy intenso y poder como también tener, o sea, generar estos espacios también de la reflexión, porque a veces nos gana justamente la práctica. Y a mí lo que me gusta muchísimo de sus tres capítulos es que hablan muy desde la práctica, ¿no? O sea, desde lo que es ser profe en el bachillerato y a lo que cada una se ha enfrentado y como que sí viene mucho de ese vínculo, pues con esta vocación docente, ¿no? Yo las escucho hablar y comparto totalmente con ustedes realmente esta vocación y esta alegría y esta felicidad que nos da, aunque yo sé que también es muy agotador, pero esta felicidad que nos da poder construir, ir tejiendo justo, bordando con les estudiantes y cómo vamos aprendiendo en ese proceso. Y creo que ese vínculo tan profundo de la reflexión con la docencia también está en este libro y yo creo que también es una manera de reconocer y de dignificar la docencia que muchas veces también está olvidada, ¿no? Lo pienso mucho como también en esta idea del trabajo reproductivo, del trabajo de los cuidados de las mujeres, como en la estructura a veces académica, universitaria, el trabajo de la docencia, que es el que sostiene, digamos, pues todo lo demás no es tan reconocido, ¿no? Entonces yo creo que también este libro me parece que es muy importante para ese reconocimiento, ¿no? Y para ver cómo esta reflexión se teje en el día a día, en el trabajo con los estudiantes y creo que pues ustedes tres que yo conozco, y que conozco su trabajo, pues yo sé que eso es una parte como súper importante pues de habitar este espacio, de habitar la universidad, de habitar el bachillerato, de habitar el CCH y pues también se los agradezco. Y quisiera leer por último un comentario de Esther Izquierdo. Esther dice, felicidades maestras por esta iniciativa. Existe una gran necesidad de documentos de apoyo para que nos ayuden a comprender y nos orienten cómo abordar la perspectiva de género desde nuestra práctica docente y al mismo tiempo reflexionar sobre la importancia de abordarlo, sea en nuestra asignatura, en la materia que impartimos. Esther, muchas gracias por esta reflexión. Creo que sí, creo que es muy importante y resuena con lo que aquí estamos platicando. Yo, pues, Majarba, Judith, Monse, si quieren cerrar despedirse, cerrar con alguna última breve reflexión, pues adelante, por favor. Yo nada más agradecer
agradecer el esfuerzo, el tiempo que dedicaron cada una de ustedes. Yo de verdad debo decirlo, para trabajar en vacaciones, porque este texto se escribió durante las vacaciones. Yo las molesté en vacaciones, ¿no? Entre la Navidad y la pastorela y los Reyes Magos, yo estaba Mónica, Judith, ay, no, y con pena, ¿no? Pero ustedes de verdad respetaron los tiempos, entregaron puntualmente lo que tenían que, o sea, no tuve ningún problema. Al contrario, yo les agradezco con mucho cariño, y siempre voy a externar esto, ¿no? Que lo que acabas de decir tú es cierto, Mónica, porque esto es una redignificación del trabajo docente. Nos dimos todavía el tiempo para redactar algo que sabíamos que era necesario para la docencia, cada una desde su lugar. Entonces, muchísimas gracias a las tres. Monse. Gracias. Yo, bueno, quiero agradecer la invitación, Moni, muchas gracias a ti, al equipo que está detrás. Y yo estoy siguiendo la transmisión en Facebook, ¿no? Ya le aprendí eso a la chaviza de estar como en 2, 3 dispositivos a la vez. Y entonces hay un comentario de Andrea. Andrea fue mi alumna. Andrea fue mi alumna antes de la pandemia. Seguimos en contacto. Ella fue a ver la exposición de los bordados. Entonces, Andrea, muchas gracias por darte el tiempo de escuchar la transmisión y voy a guardar captura de pantalla de tu comentario. Muchas gracias. Judy. Sí, pues como mis compañeras, agradecer esta transmisión y también pues agradecerles a todas las autoras y a todas las personas que nos han apoyado para poder pues publicar este libro y que esté a disposición de toda la comunidad. Esperemos que lo disfruten, que hagan sus observaciones y que bueno, esto también sea una provocación, que de aquí nazcan nuevos proyectos y que pues también se animen otros docentes a escribir en otras latitudes, ¿no? Como decías, Mónica, hace falta mucha literatura sobre el bachillerato. Pues yo Gracias. agradecerles a las tres, pues esta oportunidad también de poder compartir este espacio con ustedes, este espacio del miércoles para la igualdad y este espacio del libro. Pues les invitamos a que lo descarguen en esta versión preliminar y cuando esté ya la versión final, pues también la estaremos circulando en redes. Muchas gracias a quienes se conectaron esta noche, a quienes nos escuchan y pues nos vemos la próxima semana en el próximo miércoles para la igualdad.